Y con esto listo, chicos, vamos al tercer tema del día de hoy. Y nos los trae Elena Mundaray y tiene que ver otra vez con la Copa América. Dios mío, es que pasaron Dios mío. demasiadas, demasiadas cosas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, Elena, de qué va el tema de Colombia y Uruguay, esta pelea que hubo en la semifinal. ¿Qué ves tú ahí? ¿Qué observas tú ahí? Etcétera, etcétera. Oye, bueno, no es nada oculto, ¿no? Lo que pasó en el Uruguay-Colombia al finalizar el partido, lamentablemente hubo un suceso de violencia, de riñas, de tumultos cuando terminó el encuentro, donde los jugadores uruguayos se fueron en contra de unos fanáticos colombianos. Hay diversas versiones en este tema, muchas cosas se dicen por redes sociales. Una versión es que estaban amenazando a los familiares de los jugadores uruguayos, otros dicen que no, que fueron los uruguayos que empezaron a meterse con los colombianos porque habían ganado, bueno, se sentían mal porque estaban perdiendo el partido, ¿no? Pero lo que no se acepta es la violencia que haya habido. Y como se vieron involucrados jugadores uruguayos, entonces lo que llama la atención es qué va a pasar con estos jugadores. Porque se vio claramente que están metidos en la tribuna, peleando con los fanáticos. Vemos que Conmebol dictó un comunicado que hasta la fecha de hoy no hay ninguna sanción. Simplemente dijeron que iban a abrir un expediente, que evidentemente estaban en contra de este tipo de actuaciones, que sí abrir un expediente, pero la pregunta es, ¿qué puede pasar? Y ahí es donde vamos a discutir, ¿no? Porque hay varios ámbitos. ¿Qué puede pasar con Conmebol? ¿Qué puede pasar con los clubes de los jugadores involucrados? Porque el Liverpool supuestamente emitió unas opiniones de que iban a hablar con Darwin Núñez, que justamente era uno de los jugadores uruguayos involucrados. ¿Y qué puede pasar también, no sé, en materia ordinaria? Sí, fíjate, una de las cosas que me llamó la atención es que periodistas reportaron que hubo 11 expedientes abiertos a los jugadores de Uruguay. Por cierto, ninguno a los jugadores de Colombia se ha reportado, no significa que no haya, Exactamente. significa que públicamente no están, pero aparentemente ya el proceso disciplinario empezó, porque cuando hablen los expedientes es porque ya hay proceso disciplinario. Cuéntanos un poquito, Elena. Sí, bueno, fíjate, justamente los expedientes se abrieron, están en la fase de investigación. Obviamente van a llamar a las personas para saber lo que pasó, se enviarán escritos hasta que se tenga una decisión. ¿Cómo puede venir esa decisión? Y es lo que vamos a especular un poquito acá. Obviamente hay una actitud en contra del código disciplinario de Conmebol. Ahora, ¿cuál puede ser la sanción? Porque mucha gente ya empieza a ver si va a haber suspensiones de los jugadores y qué partidos entonces en la siguiente fase de eliminatorias del Mundial puede verse afectado. Entonces vamos a empezar. ¿Habrá una sanción? Mira, yo creo que sí puede haber una sanción porque evidentemente hubo una conducta antideportiva, hubo violencia, hubo riñas, hubo tumultos. Ahora, ¿cómo vendrá esa sanción? Es lo que podemos hablar un poquito acá, ¿no? Yo digo que pudieran ser 2 o 3 partidos de suspensión para los jugadores involucrados, porque evidentemente hubo una violación. Hubo golpes, hubo riñas, incluso un mismo jugador uruguayo le lanzó algo a uno de los asistentes técnicos también de Uruguay en plenas tribunas, se ven los videos. Sí, le O sea que hubo pegó. uruguayos contra uruguayos, uruguayos contra colombianos, un desastre total. El desastre estuvo. Y es dificilísimo que no haya una sanción en este espectáculo, en este hecho, porque si sancionaron entrenadores por entrar unos minutos después, esta situación no se puede quedar sin sancionar. Es muy difícil para mí. O que le haya una palmadita, una advertencia, muy, muy, muy difícil para mí. Entonces la cuestión está en que evidentemente puede haber una sanción, pero esta sanción, evidentemente, como ya la Copa América se terminó, y en principio cualquier sanción durante una competición se tiene que cumplir en la competición, pero como esto ya acabó, entonces, ¿cuándo van a cumplir la sanción estos jugadores? Y el mismo código disciplinario de la Conmebol establece el traslado de las suspensiones. Si está suspendido en la Copa América, justamente trata el código uno de estos escenarios. Si la suspensión se da en el marco de la realización de la Copa América, entonces la suspensión se traslada a la próxima competición oficial o partido oficial que tenga que cumplir el jugador o la selección, sea de Conmebol o de FIFA. Y la próxima competición que vienen a cumplir las selecciones nacionales de la Conmebol son las eliminatorias del Mundial de FIFA. ¿Cuánto puede tardar Conmebol en decidir esto? Primero, si debe, vamos a poner que si va a haber una sanción, vamos a suponer,
ok, ¿cuánto puede tardar Conmebol? Porque al final puedes hacer, puedes hasta, no sé si puedes dilatar un poco el proceso hasta que llegaras a las últimas fechas eliminatorias y que bueno, ya Uruguay está clasificado, sí, ay, me quitaron 11 jugadores 2 fechas. No creo que tarde tanto. Estos casos, por lo general, son rápidos. Fíjate que los casos de los entrenadores, en 3, 4 días estaba listo. Claro, aquí hay más cosas que investigar, aquí hay que haber un intercambio de escritos, de defensas, evidentemente, porque a estos jugadores le están señalando de una violación, se tienen que defender, pero por lo general estas cuestiones son rápidas. Yo creo que antes de las eliminatorias, de la siguiente fecha en septiembre, se va a tener una decisión. Y pueden tener estos jugadores de Uruguay y los de Colombia, que no sabemos si están también metidos o no, pueden tener problemas con la justicia estadounidense. Mira, siempre que haya habido una violación a un artículo del Código Penal, de lo que sea, puede tener una repercusión. Fíjate que hubo violencia, eso causa lesiones, estás metiendo con la integridad de una persona físicamente. Evidentemente sí puede haber algún tipo de acción penal ordinaria en Estados Unidos. No creo que llegue a esos extremos, ¿no? Pudiera darse el caso. No creo que llegue a esos extremos porque hay mucha gente involucrada de parte y parte, pero lo que más nos llama la atención es que va a ser Conmebol en este caso. Y si los clubes de estos jugadores también pudieran tener una acción contra ellos. No creo que llegue a eso, ¿no? Siempre se escucha el rumor de el club pues, está evaluando la situación porque un jugador, una figura está involucrado en un tema tan delicado. Pero sinceramente yo creo que es como que una ventanita, mira, estoy pendiente de esto, pero no creo que llegue más con respecto a los clubes. La situación está en Conmebol, que no creo que deje pasar esta situación por debajo de la mesa. Yo le tengo una pregunta a Brandon, y es a ver, él que está en Uruguay, ¿cómo vieron los uruguayos este tema? Porque la verdad, desde aquí se vio distinto, totalmente diferente a lo que podamos ver nosotros acá, desde este lado, ¿no? Desde otra óptica totalmente distinta, no teníamos nada que ver. No, sí, completamente, Andrés. Desde este lado, obviamente hay una parcialidad con la selección y con completo apoyo a Darwin Núñez, a Bielsa y a toda la selección y a sus familiares. Así que el tema de una posible sanción está mal vista acá. De hecho, consideran que todo lo que hicieron fue justificado en defensa propia y de los seres queridos de estos jugadores. Así que lo que se espera acá es que no haya ninguna repercusión en cuanto a sanciones a los jugadores. Otra cosa que se dice, que ya lo aclaró Elena, es que si no hubo una sanción inmediata que afectara a por lo menos Darwin Núñez, que es el jugador más involucrado o el que se vio más envuelto en la polémica, jugó el partido por la definición del tercer lugar. Entonces sería un poco injusto que no lo sanciones en la competición, pero que luego en partidos importantes donde se vienen enfrentamientos contra Paraguay, Venezuela, Perú y Ecuador por eliminatorias, no puedan contar con ellos. Entonces hay cierta molestia con las decisiones de Conmebol, que no es ahora con Conmebol y con FIFA. Acá en Uruguay es muy común que se escuche que las autoridades del fútbol aquí en Sudamérica y en el mundo siempre como que están en contra de Uruguay. Esa es la sensación que hay acá, así que esperan que no haya una sanción, pero si hay una sanción, como que va a alimentar esa fama de que la FIFA y la Conmebol siempre están perjudicando a Uruguay, favoreciendo a selecciones como Brasil o Argentina. Yo creo que justamente ese es un tema que pasa creo que en todos los países, ¿no? Los fanáticos siempre se sienten como aludidos y es porque esta narrativa que siempre hay de nosotros versus ellos nos hace ser ciegos y no ser balanceados y justos a la hora de observar las situaciones. Yo sí tengo un particular tema desde el punto de vista legal con lo que ocurrió en Uruguay. Elena nos ha contado todas estas situaciones, todo cuándo se va a cumplir la sanción, pero yo particularmente quisiera saber sobre los atenuantes, porque Uruguay también, desde el momento que ocurrió esta cuestión, el propio Darwin Núñez y muchos más uruguayos, pero cómo nosotros no podemos podemos ser sancionados cuando están agrediendo a nuestra familia. Entonces, aquí hay dos temas a diseccionar, ¿no? Primero, analizar dónde colocaron a las familias en este estadio. Porque si bien es cierto, yo personalmente vi muchos videos donde había riñas, no solo en una sección del estadio, que fue lo que vimos al final, sino en varias secciones del estadio hubo riñas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? La pregunta es, ¿dónde estaban las familias? ¿Estaban realmente en un sitio no protegido?
Y la segunda cuestión es, ¿realmente están agrediendo a la familia? Porque si bien es cierto, como dice Elena, es muy seguro de que hay una sanción, porque esto no puede quedar impune, también hay que ver, bueno, cuánta responsabilidad hay del organizador, que justamente vimos en la final lo que ocurrió. Entonces, normalmente a los familiares de los jugadores se les pone en sitios separados, pero yo vi por lo menos al padre de este jugador del Liverpool, de Lucho, de Luis Díaz, que él estaba sentado en el campo y aficionados pidiéndole fotos. Entonces me hace pensar por ahí, el señor es una celebridad después de todo lo que ocurrió con él, el secuestro y todo este tipo de cuestiones, pero me hace pensar de que no estaban directamente en el protegidos estos familiares. Bueno, fíjate, yo quiero justamente que tocas ese tema, leerte lo siguiente. Es el artículo 26 del Código Disciplinario de la Conmebol, determinación de las medidas disciplinarias. Y el punto 3 dice lo siguiente. Al determinar las medidas disciplinarias, es decir, si hay una suspensión, si hay una multa, lo que sea, los órganos judiciales tendrán en consideración todos los factores relevantes del caso, incluida la asistencia, el nivel de cooperación del infractor a la hora de revelar o esclarecer la contravención de una norma de la Conmebol, las circunstancias del caso y el grado de culpa del infractor, así como cualquier otro dato relevante. Y allí tenemos que meter en cuenta todos estos datos. ¿Hubo seguridad? Porque no se ve muchos policías en esa zona, no se ve como que una protección en la parte de las tribunas. Si están los familiares de los jugadores, oye, eso te da un incentivo a salir en defensa de tu familia. De hecho, en las declaraciones Bielsa dijo, que me pareció también muy duro, como lo dijo, si no lo hacían ellos así, entonces prácticamente se le iban a ver con nosotros por no salir en defensa de sus familiares. ¿Cómo iban a quedar ante nosotros? Entonces pones al jugador en una posición de o me quedo tranquilo o veo desde el campo cómo está mi familia en peligro. Hay niños, hay esposas, hay padres. Entonces, todo esto se toma en cuenta. Medidas de seguridad, la actuación de los jugadores, si hayan tenido antecedentes también, cómo se comportaron los oficiales, todo esto se tiene que tomar en cuenta y por eso va a tardar un poquito en determinar, pero yo sí creo que debe haber una sanción. Al final va a ser quien imponga su narrativa sobre todo lo que pasó y ponga una perspectiva distinta. Ahora, tú dices que va a haber una sanción, que tú crees que va a haber una sanción con una suspensión. Puede que se le haya sancionado a los jugadores con una suspensión de máximo, digo yo, 3 partidos, que es lo máximo para que no apeles esa decisión, de acuerdo al Código Disciplinario de la Conmebol. Bueno. Ahora, también tenemos otra opción que me parece también interesante que se pueda evaluar. Una multa. No. Que las sanciones... La multa va a venir, Andrés, claro, sí o sí. La pero multa va a para mí venir. la multa va a ser la única sanción. No, para mí. La multa, Al final ustedes son los que saben más, pero la multa siempre te lo está. apuesto. Claro. Mira, no te digo que no, vamos a hacer la ¿Sí? apuesta rapidito aquí en cámara todos. Mira, muy sencillo. Yo pienso que va a venir una multa y un partido, honestamente, con Ok. los atenuantes que hay, porque yo sí creo que pudo haber esto que están describiendo los jugadores uruguayos. No tengo pruebas, pero sí vi consternado a Darwin Núñez hasta cierto punto, pero también hay que reconocer de que el partido estuvo caliente, y como estuvo caliente, hay cosas, hay violencia ahí que yo no veo que tenga que ver con la cuestión. Yo sí creo que va a venir un partido por atenuante, porque lo mínimo, según lo que yo leí, Elena, y me corriges, eran 2 partidos por estas acciones violentas. Sí, pues. ¿No? Pero cuando hablamos de proporcionalidad y atenuantes, estimo yo que lo van a bajar a un partido. No sé si llega a 2, no sé qué piensas tú, Elena. Mira, yo digo que multa y suspensión de 2 partidos. ¿Y tú, Brandon, qué dices tú? Sí, coincido con Elena. Creo que multa económica y sanción a Bielsa por las declaraciones, a Núñez por la intervención en las tribunas, y creo que va a ser de 2 partidos también. Oye, qué bueno que señalas eso, Brandon, porque estamos hablando de la sanción en general y recordemos que cada jugador va a tener una sanción individual. Y también pudiera tener una sanción Uruguay como federación, porque hubo demasiados involucrados. Pero no creo que van a llegar hasta eso. Y quién sabe si la propia Federación de Colombia, porque está involucrados sus aficionados. También, pero no Pero creo... para Colombia sí multa. Lo dejaría allí como esta multa por la actuación de sus aficionados. En el caso de Colombia. ¿Ustedes saben por qué insisto nada más con el tema de la multa? Por el caos de la organización fue tan grande y quedó tan expuesto. Y después no solo pasó en este partido, sino al partido siguiente vuelve a pasar otro caos totalmente, que yo digo, oye, yo creo que la Conmebol va a ser un poco más flexible
y va a dar como que la mano zurda en este caso también, porque dice, mira, tú fallaste, pero yo también he fallado. Si nos seguimos señalando, creo que aquí vamos a estar en una guerra Y hay un de equilibrio culpa, allí y va a buscar una manera de mi dar culpa y de tu culpa. compensación. de dar una compensación exactamente, o un balance así como que, bueno, vamos a encontrar la paz y el equilibrio. Claro que sí, yo creo que es un atenuante muy grande y es muy factible lo que dice Andrés, también es muy factible lo que dice Lenny y Brandon. Recordemos, lo que quiero decir es que las responsabilidades suelen ser individuales y puede haber jugadores que lleguen a tener más de 2 partidos o menos de 2 partidos o ningún partido, mientras que haya otros jugadores que no tengan ningún partido, porque va a depender de los videos Sí. y lo que se haya visto en las acciones. Pero definitivamente es muy probable que haya jugadores suspendidos, en mi opinión. La multa, por supuesto que va a estar. Cachín, cachín. Pero bueno, ya con esto, no sé si quieres agregar algo más, Elenito. No, simplemente eso y nada, recordemos que para finalizar, si efectivamente salen suspendidos los jugadores de Uruguay, bueno, tienen fechas próximas de las eliminatorias contra Paraguay, Venezuela, lo que sería tentador en el caso de la selección venezolana, y si mal no recuerdo, después vendría con Perú, así como muy, muy al límite. Así que nada, veremos y cualquier cosa lo estaremos discutiendo nuevamente. Claro que sí, y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que los jugadores de Uruguay deben ser sancionados? ¿Creen que la Conmebol cometió tantos errores así que los jugadores de Uruguay no deben ser sancionados? ¿Creen que con solo una multa basta? ¿Creen que deben sancionar a los jugadores colombianos? ¿Creen que deben multar a la Federación Colombiana? ¿Cuál es su opinión? Déjennos en la caja de comentarios. El precio del deporte. Producido por Laurel.